Nueva vida. Te instruye. Te destruye. Y para instruirnos llegó nuestro gran amigo Pastor Magdiel Narváez en la sección que se ha convertido en una de tus favoritas, Palabra Viva. Saludos, Pastor. Saludos, Joelo, Juan Carlos, Lourdes y por Orlando, que están por ahí también. Buenos días, amigos que están en sintonía con Nueva Vida. Amén. En esta sección de Palabra Viva. Estamos en Facebook Live también, por si acaso, para que te conectes. Muchas personas se conectan a través de Facebook Live. Ahora mismo nos puedes ver y eventualmente puedes compartir el video con otras personas. Exacto. Para que alcancen la palabra, que es el objetivo principal de este segmento. No es un altar al ego, es compartir la palabra para que las personas puedan tener un refrigerio, un bálsamo y tener una interpretación bíblica que hable más sobre el amor de Dios que cualquier elemento doctrinal o cualquier interpretación que vaya en una línea ofensiva o hiriente, como ha pasado en otras ocasiones, en otros momentos de este país. Yo quiero hoy compartir con ustedes una palabra que es un texto trillado porque que creo que es el texto que más se lee en el mundo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Vamos a fragmentar el texto. Esto sería un mensaje conceptual y vamos a combinarlo con dos textos adicionales, con Lucas 19:10, cuando Jesús dice: yo he venido a buscar lo que está perdido, y con Génesis 2:7, que es la manera en la que Dios hace al ser humano. El texto en Juan comienza diciendo de tal manera. Esa primera frase, lo que nos expresa en Juan es que no existe una medida con exactitud para yo poder determinar cuán grande es el amor de Dios. Es una medida abierta que no hay manera de yo poderle poner unidades de longitud, de peso o de tamaño. Nosotros los puertorriqueños somos quizás de el mundo latinoamericano la raza que más unidades de este índole usamos. Cuando a usted le preguntan, mire, ¿cuánta gente había en el concierto? Fíjense las contestaciones que nosotros somos capaces de dar. Muchachos, había un montón de gente. Dígame cuánto es eso en unidades. Mire, ¿y cuántos estudiantes están con el hijo tuyo? Hay un batatal de muchachos. Hasta un zafacón. Eso es un zafacón de gente allí. Sí. Entonces, claro, el evangelio de Juan es un evangelio bien refinado. Y Juan tiene en su mente la profundidad del amor de Cristo por experiencia personal. Y me parece que la frase es una invitación a repensar ¿cuán grande tú crees que es el amor de Dios? El amor de Dios no se puede medir porque no hay una experiencia humana que lo pueda determinar. Lo que se utiliza para nosotros entender sobre lo que es el amor de Dios es conceptos como profundidad. El amor de Dios es tan profundo que logra alcanzarte aún en el peor hoyo de tu vida. En el pozo cenagoso, en la crisis, en el pantano de la amargura. El amor de Dios es tan sublime, son los elementos que se usan, que no importa cómo tú te sientas, como quiera ese amor te abraza. El amor de Dios es tan sensible que a la mayor situación que tú puedas vivir, Dios se hace presente. El amor de Dios es tan inmenso que no hay manera que tú te salgas de él. Yo soy de los predicadores que piensa que una vez usted escucha la palabra de Dios, que está matizada y fundamentada sobre su amor, no hay manera que usted se escape de ella. Esa palabra lo va a perseguir a usted. Usted se puede ir al mundo si quiere. La palabra lo va a perseguir. Y le va a taladrar el corazón. Y Dios se las va a arreglar
para que aparezca alguien y le haga un comentario, o como hablaban esta mañana ustedes aquí en el programa, o le cree una situación donde esa palabra que usted escuchó se le active en el corazón y de alguna forma usted le pase como al pródigo, tenga que regresar a la casa del Padre. Así que Juan me está acomodando en el texto para decirme, mira, 1, el amor de Dios es real. 2, yo no tengo forma de medirlo. 3, lo más que yo puedo hacer es decirte que es de tal manera. Para poder circunscribirlo a la realidad, entonces él le añade a la frase, de tal manera amó Dios al mundo. Y en Juan, uno de los temas principales es el tiempo. Porque Dios vive en una eternidad. Eso en el Génesis dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Ok, si creó los cielos y la tierra, ¿dónde él estaba? Porque entonces no habían cielos. Pues Dios vive en la eternidad. Ese es su estado de vivencia. En la eternidad no hay ni tiempo ni espacio. O sea, no hay medidas de lugar. Por lo tanto, Dios vive en un eterno presente. Entonces, si Dios vive en un eterno presente, ¿por qué este verbo aparece aquí en pasado? De tal manera Dios amó. Porque el amor de Dios no se da en el momento en que usted se encuentra con Él. El amor de Dios existe desde siempre, porque la misma palabra dice, Dios es amor. El verbo ser, que una de sus configuraciones es, lo que nos dice es que es esencia. De hecho, son las primeras 2 letras de la palabra esencia. Quiere decir que la esencia de Dios es su amor. Dios está hecho de amor. Si Dios está hecho de amor, desde que Dios existe, existe el amor. Por lo tanto, el amor de Dios es desde antes que se creara la fundación del mundo. Y por eso es que el verbo aparece en pasado, para demostrar que esto es desde mucho antes de lo que usted tenga conciencia. Para ir acomodándonos a lo que viene, déjeme decirle de antemano y de entrada que usted que se ha descalificado del amor de Dios, usted que siente que alguien le ha hecho creer y entender que Dios no lo ama, yo quiero decirte en la mañana de hoy con mucho amor, que Dios te ama desde antes de que tú nacieras. Y que no hay forma alguna que tú puedas hacer algo que logre que Dios deje de amarte. Piensa lo que tú quieras. Dios no puede dejar de amarte porque su realidad es amar. Quizás no le gusta lo que estás haciendo. Quizás no aprueba lo que hiciste. Pero no por eso dejó de amarte. Como el padre y el hijo y la madre de un hijo. Uno se enoja con los hijos por las cosas que hacen, pero tú no los dejas de amar. Entonces Dios tampoco lo va a hacer. Ahora, cuando el concepto está atado a un complemento directo como el mundo, ahí como que nos patina un poquito la interpretación, porque uno cuando piensa en mundo piensa en la maldad. Entonces no puede ser que de tal manera Dios amó la maldad. Es que el mundo en el Evangelio de Juan, la palabra en griego es cosmos. Y esta es una palabra que tiene un sinnúmero de acepciones o de interpretaciones, que es una de las cualidades que tiene el griego. Y el griego se evalúa de 2 formas. Número 1, buscando el significado directo de la palabra, que pueden ser unos cuantos que lo vamos a decir ya mismo. Y también se evalúa por el antónimo, que es la palabra contraria u opuesta. Vamos a empezar por ese. La palabra opuesta a cosmos es caos. Cosmos sí puede significar planeta, universo, humanidad, ser humano, órbita, orden, armonía, sistema, tierra, globo. Pero cuando usted le pone el antónimo, que es caos, caos significa crisis,
desorden. Entonces yo voy a sustituir en la mañana de hoy, haciendo un ejercicio de interpretación, mundo por orden y armonía. De tal manera amó Dios la armonía y el orden. Y eso me lleva en un pasaje, en un pasillito, directamente al Génesis. Porque cuando en la historia de la humanidad fue que hubo orden, cuando en la historia de la humanidad fue que hubo armonía, cuando Dios creó el mundo, porque ahí se estableció el orden. La armonía nació cuando Dios creó al ser humano. La armonía es un estado de perfección, donde todavía el pecado no existía. Entonces, hay que mirar un momentito cuál es esta situación de la creación en términos del ser humano para poder mirar este elemento de la armonía, porque nosotros no estamos entendiendo que la relación con Dios es un estado armónico, es un estado de orden, donde los resultados son paz, gozo, bendición, alegría. O sea, el que está en ese estado está en una relación perfecta, no porque todo me salga bien, sino porque yo estoy bien, aunque no me salgan las cosas como yo quiero. Y yo creo que eso es lo que tenemos que estar predicando en este tiempo nuestro, de este país, donde hay tanto desorden, donde hay tanta crisis, y donde a veces los mensajes que se predican lo que hacen es aumentar la crisis y aumentar el desorden, cuando yo tengo un Dios aquí en Juan que me está diciendo que lo que ama es el orden y que él ama la armonía. Dios es amor. Entonces, Dios viene y crea un mundo espectacular. Yo no sé si usted está mirando la naturaleza últimamente, pero échale un vistazo al mundo que le rodea. Esto es un mundo precioso, que se lo han puesto en las manos. Cada vez que yo oigo los pajarillos trinando, dice, me roban el tiro por la mañana en la alabanza. Yo no puedo madrugarlos, tú sabes, ellos están adelante. Las nubes, el cielo, aún la lluvia, o sea, la relación de la armonía, cómo una creación se fija en todas unas leyes naturales y físicas que Dios dejó establecidas para que el ser humano se nutriera y se tuviera placer y complacencia en ella. Y lo estamos pasando por alto tan fácilmente que se nos olvida cuánto Dios nos ama, que nos puso este mundo en las manos. Pero si Dios no hubiera creado el ser humano, hubiera tenido un mundo bonito, pero ¿de qué le sirve? ¿Estaría Dios contando pichones? O imagino yo, o peces. Hoy nació el pez número 3.102.004, por decir algo, ¿verdad? Ser un mundo aburrido. Entonces a Dios se le ocurre la fantástica idea de traer a la realidad lo que siempre pensó, hacer un ser humano. Note usted que cuando Dios en el Génesis crea el mundo, lo crea todo con el poder de su boca. La palabra que crea, que es Cristo, en hebreo dabar, en griego logos. En el principio era el logos, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todo lo que se ha creado fue creado por Él y para Él. O sea, Jesús está presente en la creación, porque Jesús es la armonía de la creación. Pero cuando fue a hacer al ser humano, no dijo, voy a crear el ser humano y se creó, dice, no, que tomó polvo de la tierra. Y entonces aquí se crea una división bien espectacular para los que están fomentando la evolución aún en el mundo cristiano. Tome nota de que Dios creó el mundo con el poder de su palabra, pero el ser humano con la mano. Así que hay dos procesos de creación. Al crear al ser humano con la mano, rompe cualquier vínculo evolutivo con la creación. No hay manera porque lo sacó aparte. Al sacarlo aparte, Dios me está enviando un mensaje. Da Vinci escribió un libro que se titula Soneto de Arte. Y en ese libro él dice que cuando el ser humano tiene una idea
y la pone en las manos, no importa el material que use, puede ser yeso, cemento, murano, vidrio, metal, piedra, y logra darle forma a la idea, la idea se convierte en su obra y el que la hace se convierte en el artista. Vuelva al texto de Génesis 2:7 a ver qué dice. Y tomó Dios polvo de la tierra y con sus manos creó al ser humano. O sea, que el ser humano es la obra de arte de Dios y Dios es su artista. Usted no tiene por qué menospreciarse en esta vida. Usted no tiene por qué estar escuchando voces de gente que lo están minimizando y diezmando. Usted no tiene por qué estar pendiente a voces del pasado que le han hecho creer que usted no sirve, que usted no es nada, y que está lamentándose porque las cosas no son como otra gente quiere que sean para que lo aplaudan. Escuche la voz de Dios. Usted es una obra de arte. Dios te hizo. Dios te dio forma. No porque mis papás, tus papás son un medio vehículo para traerte a esta vida. Nadie está por encima de Dios. Dios unió a tus papás porque esa es la única forma de conseguir que se puedan dar todos los elementos para que el ser humano que eres tú nazca. Y eso te hace especial. Y si naciste, traíste contigo un propósito. Tú no estás en esta tierra por casualidad. Por eso es que la palabra dice que aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá, porque el propósito le pertenece a Él y no a la familia. Y al tú ser una obra de arte y Dios hacerte con sus manos, te puso la huella digital encima. Tú tienes la marca de Dios. Y no importa donde tú te metas, esa huella te persigue. Entonces, Dios tenemos que aquí aceptar algo bien grande. Cuando Dios creó al ser humano, nació algo grandioso. No nació solamente un ser humano, nació una relación. Es la primera vez que Dios se enfrenta a un ser que Él crea, que le puede establecer una relación de comunicación. Si Dios es amor, ¿para qué Dios quiere ser amor si no tiene a quien amar? Entonces el ser humano se convierte en el objeto del amor de Dios. Al convertirse en el objeto del amor de Dios, Dios persigue al ser humano porque ese es el lugar donde Él deposita y derrama ese amor. Usted puede estar lleno de amor, pero si usted no tiene a quien amar, nadie lo va a saber. Mira la importancia que tiene esto que estamos hablando, que nos pone en un sitial preferible ante todo lo que está en la creación del mundo. Porque nos estamos diciendo aquí es que el ser humano le está dando sentido al amor de Dios. Eso es grande, por eso es que dice que te colmó de gloria que no la tienen los ángeles. Porque tú y yo somos el objeto donde Dios se derrama de tal forma y manera que nos saca de todo elemento de la creación. Ese estado de armonía es el que amó Dios. Esta es la primera vez en la historia de Dios que Dios siente como Dios lo que es amor. Él sabe lo que es amor. Esta es la primera vez que lo siente. Porque Dios todo lo sabe por conocimiento divino, pero no todo lo experimenta. Dios sabe lo que es pecado, pero no lo experimenta. Dios sabía lo que era amor, ahora lo experimentó amando al ser humano. Entonces esto pone a Dios en una posición grande. ¿Tú crees que Dios no iba a tener un plan de salvación para poder alcanzar al ser que ama? ¿Tú crees que Dios no iba a tener el antídoto correcto para el virus del pecado? ¿Tú crees que Dios ciertamente va a dejar que el ser humano se le vaya por un fregadero para abajo inevitablemente y que Él como Dios no tenga la capacidad de meter la mano para sacarlo de allí? Lo tenía. Y esa armonía se rompió porque el pecado rompe la armonía. El pecado rompe el orden. El pecado altera la relación con Dios. Pero mira, hermano, pecado no es una conducta. Pecado no es si robaste, adulteraste, fornicaste, mentiste, difamaste. Esas son conductas pecaminosas.
Pecado es cuando tú cobras conciencia y te paras frente a Dios y le dices, yo voy a hacer lo que yo creo. Ahí rompiste la armonía y entraste en una dinámica pecaminosa porque le das la espalda al que te está diciendo, quédate conmigo que yo tengo un plan para ti. Aprovecho y te comento en ese punto, Magdiel. Me confirmas que como el amor de Dios es permanente, y hay otro, ¿verdad?, escrito en la Biblia que dice que nada nos separará de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Cuando un ser humano realmente se condena, Dios no condena porque su amor es permanente. Es la conciencia del ser humano en haber entendido el amor de Dios, pero rechazarlo. O sea, una vez más, la responsabilidad absoluta de la condenación del ser humano no es de Dios, es del ser humano. Eso es correcto, Juan 3:17. Porque Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que fuese salvo por Él. El mismo ser humano se autocastiga, se autoflagela, se destruye. Y aquí el problema es que, como bien lo trae, en vez de decidir volver a Dios, que todavía está amando, entonces decidimos darle la espalda porque nosotros mismos nos desvirtuamos y nos descalificamos. Yo no sirvo, ya Dios no cuenta conmigo. Y el diablo se aprovecha y te empieza a hablar en el oído y te dice, muchacho, con todo lo que tú has hecho, bendice a Dios y muérete. O sea, el enemigo de las almas no tiene la facultad de matarte porque tú le perteneces a Dios. Es una decisión humana la que pasa aquí. Pero sí va a intentar por todos los medios hablarte en el oído el murmullo destructivo de que tú no sirves, de que Dios no cuenta contigo. Y si logra conseguir gente dentro de la iglesia que le haga el coro, más grave todavía. Porque duele más el coro de la iglesia que el coro del mundo. A veces en el mundo ni le importa, pero los hermanos a veces tienen, una mirilla telescópica y son francotiradores, y tan pronto el pobre hermano ha caído, le ha pasado algo, vienen los múltiples disparos de todos lados sin misericordia. El enemigo se aprovecha de eso y te hace creer que tú eres una persona que está destituida del amor de Dios. Tal cosa no existe. La gente, no, que si la blasfemia contra el Espíritu Santo, no, que ese juicio le toca a Dios. Yo no sé por qué nosotros en ocasiones tenemos que poner estos batones de jueces y decidir quién se salva, quién no se salva, quién está en pecado, quién está en santidad, si eso le toca al Señor. Lo que nosotros esta mañana queremos plantear en este púlpito radial es que tú sepas que el amor de Dios es permanente y que no hay forma alguna de que tú hagas algo que Dios diga, yo no voy a amar más a este ser humano. Eso nunca va a pasar. Dios siempre te va a mirar con ojos de amor. Este es el padre del pródigo que hablábamos hace 2 semanas atrás. Este te está esperando, te ve de lejos, se te va a echar encima, te va a abrazar. Dios lo que hace es que está pendiente en la provincia de que tú tomes la decisión de ponerte de pie y regresar donde Él, porque los brazos de Él todavía están abiertos. Entonces el ser humano rompe la armonía y Adán es el mejor modelo de cómo se rompe la armonía, porque Adán no adulteró, Adán no fornicó, Adán no mintió, Adán no le robó a nadie, Adán no mató a nadie. Entonces, ¿por qué está destituido del paraíso? Simplemente porque tomó una decisión en contra de Dios. Rompió la armonía. Rompes la armonía, te sales del proceso de la bendición. No del amor de Dios, de la bendición que estabas disfrutando. Porque no puedes estar fuera de la armonía y en bendición, porque la bendición es parte de la armonía. O sea, si tú hoy te sientes que estás fuera de la armonía de Dios, lo que tienes que hacer es pedirle perdón. Eso es todo. Ahora, yo no sé cuántas personas en la vida tuvieron, en Puerto Rico esto es una dinámica bien fuerte, y ahorita que estábamos hablando de escuelas superiores y eso, yo creo que todo el mundo en algún momento tuvo un álbum de estampillas. Es un clásico. Y aquí la dinámica era ir a las farmacias que vendían los sobrecitos de las estampas, y entonces uno iba, ¿verdad? Y te el cambio y venía pegándola, y entonces por la tarde, antes de las asignaciones, pasar las páginas, y hacían los más melancólicos de temperamento, hacían sus listitas, ¿verdad? Me falta la 5, la 12, entonces esa listita la guardaba con el paquetito envuelto en un rubber band, en español una gomita. Íbamos al primer mercado, que es la escuela.
Entonces empezábamos el trueque. Mira, tú tienes ahí la 5. Sí, yo la tengo. Claro, era fácil. Si yo tengo una estampa que te falta y tú tenías una que a mí me hacía falta, pues era una por una. El problema es cuando tú tenías la que me falta a mí y yo no tengo nada que ofrecerte. Porque entonces viene el precio. Yo te la vendo en $1, muchacho, $1. Eso no hace $1. Entonces, como a mí me hace falta, yo te doy el peso. Y no nos dimos cuenta nunca que en una página de 8 estampas teníamos 7 estampas que valían una peseta por unidad y una que valía $1. La que faltaba valía más. Yo tengo una figura de Dios sobre este asunto de que somos obras de arte, de que Dios deposita en nosotros algo en lo que Él cuando te mira se regocija. Cuando el pecado rompe la armonía, Dios te sigue amando, pero tú te le perdiste. Entonces Dios es este Dios de este álbum de estampillas que empieza a mirar la que falta. ¿Dónde está MacDiel? ¿Dónde está MacDiel? No, MacDiel le dio un breakdown. Está en el Panamericano. Dicen que las confesiones son malas para la reputación, pero en la iglesia son testimonios. ¿Y por qué? Porque hizo un par de cosas que no son y se fue por una chorrea para abajo. Cuando a usted le pasa eso, usted entra en lo que yo llamo las subastas del enemigo de las almas. Una subasta es un sitio donde hay cosas de valor que se venden a precios altos y entra todo tipo de postor para ver cómo la adquiere, porque no es solamente la obra, sino el honor, el prestigio que le da tener un cuadro de Van Gogh, tener una obra de Da Vinci. Entonces el diablo tiene unas subastas en el mundo. Y yo quiero que usted hoy escuche esta interpretación de que para este predicador, las subastas del diablo, lo que más a él le interesa promover son las obras de arte de Dios caídas. Porque en el mundo se lucen cuando las obras de arte de Dios están destruidas, manchadas, le tiraron aceite, le falta una pieza. Y tú a lo mejor estás en esa subasta llorando. Entonces Dios de un lado en su museo buscando la obra perdida y el mundo exhibiendo la obra de arte de Dios que ellos la tienen. ¿Cómo conciliamos esto? ¿Quién es el único ente en el mundo que puede ir a las subastas de la vida a buscar las obras del Padre? Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es el postor número 1 de las obras de arte. O sea, Jesucristo entra a la subasta y tiemblan todos los postores. Porque entre otros postores allí está el miedo, la culpa, el pecado. Allí hay montones de postores que son los que compran las obras de arte. Pero cuando Cristo entra el que tiene el poder adquisitivo de verdad. Cristo es la palabra creadora. Él conoce tu vida. Él te conoce como obra de arte. Él sabe quién tú eres. Cristo lee las insignias de los sellos. Cuando decimos que Dios te ha hecho y que tú eres una obra de arte, como no hay nadie como tú, cuando una obra de arte es exclusiva, se llama un collector item y tiene un número. Entonces tú eres una obra de arte de una colección exclusiva que le pertenece al reino de los cielos y el dueño se llama el Padre. Sí, cuando Jesucristo viene a recuperar las obras de arte. Jesucristo en la mañana de hoy está entrando a la subasta de tu vida para identificarte y mirar en tu corazón el número exclusivo de la obra de arte que tú eres, porque Él te quiere devolver a la casa del Padre. Y ese si le tiene que parar de frente al diablo y decirle, yo me voy a llevar esta obra porque esta obra es de mi papá. Tú le perteneces a Dios. ¿De qué te pasa? ¿De qué estás hablando? ¿Qué está sucediendo en tu vida?
No pierdas el foco. Tú le perteneces a Dios. Tú no le perteneces a tus circunstancias. Tú no le perteneces a los problemas que tú estás teniendo. Tú no le perteneces a las situaciones que te han hecho creer lo otro. Tú no le perteneces a los fracasos que has vivido. Tú le perteneces a Dios. El hecho de que uno viva una circunstancia no quiere decir que esas son las dueñas o los dueños de uno. Viviste una circunstancia, creciste, maduraste. Sal de ella. Hoy Cristo se enfrenta a ti esta mañana y te dice, mira, vámonos a casa. Jesús te vino a buscar de la subasta en la que tú estás. Por eso dice, el amor de Dios es tan grande, de tal manera es el amor de Dios hacia el orden, hacia la armonía. Pero no hay armonía si tú no estás. No hay orden si tú no estás. ¿A quién envía ese Dios? Envía al subastador de todos los tiempos, envía a su Hijo. El precio, para que tengas una idea de cuánto tú vales como obra de arte, el precio que se paga por ti es la última gota de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Y hay gente teóloga que dice, no, eso no es, pues entonces Cristo está pagando el precio al diablo. Mire, yo me voy a salir de ese debate porque eso realmente es estéril. Jesús no le paga el precio a nadie. Él se entrega voluntariamente. Es un acto que le hace creer a lo mejor a Satanás que él ganó, pero en la realidad quien gana es Cristo, porque te recupera. Entonces mira qué glorioso. ¿Qué yo haría si fuera artista y recupero una obra mía que está en crisis existencial? La restauro. Nadie te puede restaurar sino aquel que te creó, porque él sabe cuál es el diseño original. Tú tienes que venir a la casa del Padre de la mano de Cristo para que el Señor te eche un vistazo, el Espíritu Santo te mire, te quiten lo que te han tirado de más, te repongan el brazo que te partieron, la base que te descuadraron, te den una mano de pintura, te den un poquito de brillo y te pongan en el sitio de ese museo de obras de artes exclusivas que Dios tiene, para que cuando Dios camine por la mañana por sus pasillos, no vea tu lugar vacío y te vea allí y se sonría contigo. Jesús está en Lucas, en casa de Zaqueo, y él plantea, porque yo vine a buscar lo que se había perdido. Jesús no viene a buscar el que cree que está salvo. Viene a buscarte a ti y a mí, que nos encontramos a veces en el vertedero de la vida, en la playa de las amarguras, en los desiertos de la desolación, donde parece que no hay opciones. Cristo se aparece. ¿Por qué tú crees que hay 3 parábolas de objetos perdidos? No se repiten parábolas de esa magnitud, porque para Dios lo más importante es aparecérsele al que está perdido y hacerle ver que Él lo está buscando. Note usted algo interesante de cómo sigue el texto. Dice, para que todo aquel que en Él cree, aquí sí está presente. Aquí sí está presente. El amor de Dios es desde hace tiempo, pero la acción mía es de todos los días. Yo tengo que creer todos los días. Aquí no hay acumulación. Esto no es retiro ni seguro social que se va acumulando. Todos los días es una experiencia con Dios. Todos los días yo tengo que entrar en esa armonía. Todos los días yo debo estar en ese orden, creyéndome que todo va a fluir, que todo va a estar bien. Todos los días Dios me invita a soltar mi voluntad para agarrarme a la de Él, para que todo aquel que en Él cree. Y qué curioso que no dice se salve, sino que dice no se pierda. Porque una vez Cristo te alcanza, tú podrás estar en el mundo perdido, pero Dios sabe dónde tú estás. Una vez yo estaba en una tienda por departamento y se oyó por los sistemas de sonido. Decía,
aquí está la niñita fulana de tal que su mamá está perdida. Y la mamá vino agitada a la caja. ¡Ah! ¿Cómo usted va a decir que yo estoy perdida? Bueno, señora, su hija está aquí. La que no sabemos dónde estaba era usted. Usted es la que estaba perdida. El concepto aquí de perdición no es que aunque estés en el mundo te salva. No estamos hablando de eso. Si te fuiste al mundo tienes que venir. Aquí lo que estamos diciendo es que no te le vas a poder perder a Dios. O sea, que no hay manera de que tú te escondas de que Dios no te vea. Una vez Cristo te alcanza, tú puedes decir, yo me voy de la iglesia, Jesús se va contigo. Pregúntale a Jonás si es capaz de burlar a Dios montándose en un barco. Si tú te montas en un barco para irte a la presencia de Dios, Dios se monta contigo. Lo que el texto quiere decir es que Dios te va a perseguir. Martín Lutero escribió en uno de sus tratados que Dios es un sabueso cuando quiere perseguir al ser humano. La armonía te vuelve al Señor. Su encuentro te restaura. Su ubicación logra que nunca más tú creas que puedes perdértele. Te puedes enojar, le puedes dar la espalda, pero ya tienes conciencia de que Dios te va a perseguir y que va a insistir por todos los medios en recuperarte. Ese chip ya te lo instalaron. Y por eso es que en Juan, este texto hay que mirarlo de varias formas, y a mí me gusta mirarlo de esta. De que tú eres una obra de arte. Dios te hizo con sus manos. Dios envía a Cristo a buscarte. Tú tienes un número de identidad en el reino que te hace una pieza de colección. El enemigo está interesado en destruir la colección de Dios. Dios tiene a Cristo para recuperar las piezas que se pierden. Una vez te recuperan, te restaura. Ahora bien, los procesos de restauración no se dan de la noche a la mañana. Y a veces la conversión es más fácil que la restauración. La conversión se da en un momento determinado, levantaste la mano, pasaste al altar y ya te perdonaron todos los pecados. La restauración en muchas ocasiones contiene una serie de pasos donde hay que crear conciencia para no volver a hacer lo que hiciste. La idea del proceso de la restauración es que te sientas tan agradecido con que Dios te ha devuelto el lugar donde tú estabas, que creciste de tal forma y tal manera que tú no quieres volver atrás. Yo no peco ya porque tenga miedo que Dios me castigue. Ya yo no peco porque encontré que el amor de Dios es tan grande que para qué tengo que pecar. Tienes que llegar a ese nivel de pensamiento. Tienes que encontrar la forma de que en ese balance, en ese orden, en esa armonía, la parte de Dios siempre va a estar presente. La que falta es la que tú tienes que aportar para que la armonía se mantenga. Pastor, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Sométete a Él. Déjate llevar. Extiende la mano y dile, dirígeme. Y en el proceso, Dios va a ir sanándote, levantándote, restaurándote, y te vas a asombrar de dónde Dios te había visto antes de que empezara el proceso de la restauración. Tú no lo ves, porque uno ve ahora son escombros y ruinas y crisis, pero si te pones en las manos del Señor, Él te va a poner una visión tridimensional. Y lo que hoy tú crees que son ruinas son la plataforma
de tu nueva experiencia. Y lo que hoy tú ves que son escombros se convierten en las nuevas piedras del camino para que tú llegues al sitio donde ya Dios te vio. Así que te bendigo en la mañana de hoy. Vuelve a la casa del Padre. Tú eres la pieza de arte que Dios salió esta mañana a buscarte. Cristo te está buscando. Ese amor de Dios tan permanente, ¿verdad? Bueno refrescarlo en esta mañana y claro, que sepamos que independientemente de lo que hagamos, como tú muy bien, ¿verdad? Estuviste disertando durante todo el segmento, Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando. Me fascina la estampa del ladrón en la cruz, que no fue a un culto, no dio una ofrenda, no hizo una buena obra. De hecho, estaba allí por todo lo malo que había hecho. Y él mismo lo reconoce. Y solo porque creyó, esa frase del ladrón de acuérdate de mí cuando estés en el paraíso es la evidencia de que creyó y es consono con lo que tú has estado diciendo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y fue exactamente lo que le pasó a él. No tuvo que pasar por un proceso previo. Creyó e inmediatamente fue salvo. Es correcto, Juan. Acuérdate significa que una palabra que viene de acuerdo, de pacto. No es lo mismo recuérdate que acuérdate. Entonces le dice, acuérdate. Ten misericordia de mí. Cuando estés, ni siquiera le dijo llévame. Es cuando estés allá, ten misericordia de mí. Entonces ese acto de humildad, es decir, yo sé quién tú eres. A pesar de que tú estés en esa cruz, yo sé quién tú eres. Y lo grande es que por saber quién tú eres, yo también sé quién soy yo. Él entendió la profundidad del amor de Dios en un instante. Mano. Entonces, como tú dices, no le dio tiempo. Cristo ni le preguntó ni el nombre, ni de qué barrio tú eres, ni dónde tú me escuchaste, ni bájate, bautízate, o vete, afeítate y báñate y hablamos. No, Señor, aquí esto es hoy. Porque hoy va amarrado del presente. Cree, todo el que cree. ¿Cuándo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay gente que está poniendo una coma, que Cristo no... Eso, los teólogos complican las cosas en muchas ocasiones. Vamos a la parte pastoral. Estás perdido, estás en crisis, te vas a morir y le estás diciendo al que puede restaurarte en el último momento de tu vida, acuérdate de mí. Wow. El estribillo de la canción de Bless de la película Dos Caminos. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Ven. Gracias, Magdiel. ¿Cómo la gente puede contactarte? Pues nos pueden conseguir en el 787-384-7300 o entrar a nuestra página www.elgalileo.org o escribirnos un email a elgalileo.pr@gmail.com. Tenemos una actividad el 15 de abril de 1 a 4 de la tarde en la iglesia del pastor Gerardo Cartagena. Voy a dar el número para la gente que le interese. 787-218-5406. Esta actividad lleva por título El Anticristo y el Nuevo Orden Mundial. Tiene un costo de entrada, creo que son $5. De 1 a 4 de la tarde, sábado 15 de abril. 787-218-5406. La vamos a traer para el norte, esta está en Ponce, la vamos a traer para el norte también. A los hermanos que me han estado llamando y escribiendo que quieren cursos sobre interpretación bíblica, en agosto vamos a comenzar una estructura, la vamos a anunciar por Nueva Vida, obviamente, para que estén pendientes de este nuevo taller que vamos a dar de cómo interpretar los textos bíblicos. Todo lo que usted esté escuchando en Nueva Vida los jueves por la mañana, se lo vamos a poner a disposición, pues esto nosotros no nos va a adueñar de esto Dios nos lo regaló y lo queremos compartir. Si nosotros mejoramos la interpretación bíblica en las iglesias, tenemos iglesias más saludables, podemos hacer un Puerto Rico mejor. Por el momento siga compartiendo lo que acaban de escuchar a través de Facebook Live, ya lo han compartido sin número de veces. Gracias, la gente se preguntará porque ellos no hablan mucho después que es que nosotros terminamos igual que la gente. Estamos enmudecidos. Gloria a Dios. Bueno, gracias, Amén. Pastor Magdiel Gracias a ustedes, Narváez. hermano. Aquí hay una canción hermosa.